Hola, hola, muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Hoy vamos a dar inicio, por parte de la Biblioteca CREA, con el taller de desarrollo de habilidades informacionales, en este caso, a través de un eh, vivo por streaming. ¿Comenzamos ahora? ¿Sí? Vamos a mostrar nuestra diapositiva. Ahí vamos a apretar F11. Bueno, como taller de desarrollo de habilidades informacionales, se refiere principalmente a cómo nosotros buscamos, evaluamos y aplicamos la información que nosotros ocupamos y que disponemos a través de Internet o de fuentes físicas, como el caso de nuestra biblioteca. Como este es el caso puntual de una biblioteca universitaria, puntualmente nos vamos a enfocar en lo que es la información de tipo académica. Para partir vamos a presentarle brevemente a nuestro equipo de trabajo. Está Bastián, aquí, a ver si me acompaña, no me acompaña el mouse. Está Bastián, está Simón, quien les habla ahí en la segunda fotito. Y Anke Melanie, que son las chicas técnicas y que seguramente, si es que, muchas gracias, si es que van alguna vez a nuestra unidad de biblioteca, que se encuentra en la Casa Central, en la esquina de Salvador con Hindenburg, son las chicas que las van a atender, y nuestra jefa Natalia Santander. Para hablar sobre búsqueda de información, principalmente nosotros nos atañimos a los 7 pilares de SCONUR. En el caso de que ustedes no se familiaricen con ellos, tampoco nos vamos a extender tanto. Principalmente estos son los pasos que se dan para reconocer, localizar, acceder, evaluar y finalmente aplicar la información que nosotros necesitamos y transformarla finalmente en conocimiento. El primero de estos pasos es reconocer la necesidad de información. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, saber qué información busco, qué conceptos son los que debo buscar para encontrar esta información. Tengo conocimientos previos de lo que quiero buscar. ¿De qué nos sirve formular esta pregunta? Nos sirve para, de alguna manera, reconocer cuáles son las palabras clave, por así decirlo, para saber qué es lo que queremos buscar y así aplicarlas a los motores de búsqueda, en el caso, por ejemplo, de un buscador de Internet o el buscador de un catálogo. Finalmente, como tercera pregunta, aparece qué actividad debo realizar con la información. En este caso, puntualmente, información académica es la manera en que nosotros la vamos a aplicar. Segundo paso, fuente de información. En las fuentes primarias, por ejemplo, encontramos a los libros, los trabajos de titulación, las tesis, sitios web, revistas de divulgación, periódicos, patentes o informes técnicos. Las fuentes primarias, como bien dice su nombre, son las que de alguna manera hablan, principalmente son las que van a ser las fuentes que vamos a utilizar, perdonen un poco la redundancia, para citar en nuestros informes. En cambio, las fuentes secundarias, por ejemplo, diccionarios, enciclopedias, motores de búsqueda, como el famoso Google, bibliografías o la base de datos, son las fuentes que llegan de alguna manera a las fuentes primarias. Un ejemplo muy famoso de esto es Wikipedia. Wikipedia es una fuente secundaria. Si nosotros utilizamos Wikipedia como para buscar información en un trabajo, más que nada no es una fuente de información primaria, es una fuente de información secundaria. Si nosotros utilizamos Wikipedia, por ejemplo, para hacer un trabajo sobre audiovisual y estamos viendo la biografía de un director, en realidad nuestra fuente no es esa. Nuestras fuentes deberían ser las fuentes de ese artículo de Wikipedia, que son las que encontramos al final del artículo. La única manera en que un artículo enciclopédico, por ejemplo, sería una fuente primaria, es si nosotros estuviéramos haciendo un artículo o una investigación sobre Wikipedia misma. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Estrategias de búsqueda. ¿Cómo buscamos la información que necesito? Un principio básico en la informática y en las bibliotecas, lo que es búsqueda de información, son los famosos operadores booleanos, que nuestra biblioteca y nuestro catálogo también nuestro catálogo y motores de búsqueda famosos como Google también operan con ellos. Por ejemplo, tenemos el AND o I, que sirve para especificar. Si nosotros buscamos métodos de investigación y cualitativa, eso quiere decir que el buscador nos va a mostrar resultados que contengan método de investigación y cualitativa. En cambio, la herramienta OR en inglés, dice niñez o adolescencia. Esta herramienta nos va a arrojar 3 tipos de resultados diferentes. Niñez, por ejemplo, resultados que contengan la palabra niñez, resultados que contengan adolescencia o los resultados que contengan niñez o adolescencia. Todas las preguntas
que tengan con respecto a este tipo de cosas las podemos ver al final, o se pueden contactar a nuestros correos o números de contacto que van a aparecer al final, y le vamos a dar las indicaciones también para que se contacten con nosotros. Finalmente, en esta diapositiva tenemos la herramienta NOT o NO, y esta sirve para excluir. Por ejemplo, aquí tenemos enfermedades mentales, no trastorno bipolar. ¿Qué va a aparecer en el buscador? ¿Qué va a hacer nuestro buscador? Nos va a mostrar resultados que contengan enfermedades mentales, pero que no contengan trastorno bipolar. Por ejemplo, si yo estoy buscando datos sobre un modelo de auto, un Toyota Yaris, por ejemplo, y lo busco en Google, yo puedo omitir resultados que contengan la palabra arriendo, vendo, usado, etc. ¿Qué va a hacer eso? Google me va a eliminar los resultados que tengan que ver con sitios de compra-venta de autos que a mí no me interesan, y me van a arrojar sitios que sí me interesan, por ejemplo, sitios que hablen sobre los datos técnicos del auto o la historia de ese modelo de auto, si es que busco ese tipo de información, obviamente. Símbolos. Estos símbolos también son muy útiles. Las comillas, muy usadas y sugeridas en Google principalmente, nos sirven para buscar una frase exacta. En el ejemplo que tenemos acá tenemos propaganda política en Chile. Si la buscamos sin comillas, por ejemplo, esto también nos podría arrojar resultados que las contengan por separado. Por ejemplo, nos puede buscar propaganda política en Colombia, política en Chile, y de repente en una hoja por ahí que diga propaganda. En cambio, si nosotros la buscamos entre comillas, como aparece acá, nos va a buscar propaganda política en Chile. Segunda herramienta que aparece aquí en naranjito es el signo de interrogación. ¿Qué hace esto? Nos sirve para reemplazar ese carácter por cualquier otro carácter que pueda sugerir. El primer ejemplo que aparece acá es muy bueno, porque dice Brasil. El fonema S lo reemplaza con un signo de interrogación. Lo que hace nuestro buscador cuando introducimos este comando es buscar Brasil tanto con S como con Z. Inclusive si de repente hay una falta ortográfica y alguien pone Brasil con C, también lo va a buscar. Finalmente, aquí en moradito, encontramos la herramienta de asterisco. Esta herramienta nos sirve para encontrar títulos con palabras que comiencen con las letras que preceden el asterisco. Por ejemplo, si ponemos psico con un asterisco, el buscador nos va a buscar psicoterapia, psicología o psicólogo. Si ponemos trabajo con un asterisco, el buscador nos va a reconocer trabajo, trabajadores o trabajólico. Como tercer punto, en la estrategia de búsqueda encontramos el vocabulario controlado. Este se trata de una lista de palabras, llamadas descriptores, estructurada de tal forma que unas se relacionan con otras. Por ejemplo, están las palabras claves. Cuando nosotros buscamos información en un catálogo de biblioteca, tenemos que pensar generalmente en la información que estamos buscando. Por ejemplo, si nosotros buscamos de la historia de la calle Seminario y buscamos eso en un catálogo de biblioteca, es poco probable que encontremos algo buscando eso. En cambio, si pensamos generalmente, por ejemplo, ya, historia de la calle Seminario, pero un término general puede ser calle de Providencia, puede ser calle de Santiago, arquitectura de Providencia. Si buscamos esos conceptos, es muy probable que nos arroje un resultado correcto, en este caso, de un libro. ¿Cómo accedemos a la información? Bueno, información es un concepto bastante amplio, pero si nos remitimos a la información académica, lo que hablamos al principio, esta la encontramos principalmente en 3 tipos de fuentes, y que esas cuenta también nuestra biblioteca. Primero, aquí en naranjito tenemos las bases de datos, en amarillo los sistemas de descubrimiento, como el que nosotros tenemos y que les vamos a mostrar en un ratito más, y finalmente los repositorios académicos, que son los repositorios del material producido por la comunidad estudiantil, es decir, las tesis de nuestros alumnos, las investigaciones de nuestros docentes o los artículos escritos por nuestros docentes también e investigadores. Paso quinto, evaluación de recursos digitales. Esto es muy importante para saber si esta información nos es útil o no. Estos mismos pasos también los podemos aplicar a otras cosas que no necesariamente la información académica. Por ejemplo, cuando nos llega una noticia por WhatsApp, por redes sociales, con las famosas noticias falsas, las fake news, como les dicen en inglés, estos mismos parámetros los podemos aplicar para saber si una información es fidedigna o nos sirve o no. Primer punto, autoridad reconocida. ¿Está claro quién es el responsable del sitio? ¿Quién, de alguna manera, es el autor, la autora, los autores de la información que estamos utilizando? 2. Audiencia. ¿Para quién y para qué fue creado el sitio? Punto 3. Contenido. ¿Es riguroso, claro y coherente el contenido que ofrece el sitio? 5. Navegabilidad.
tiene el sitio una URL, vale decir la dirección que tenemos arribita, correcta, clara y fácil de recordar, el nombre de la página está claramente indicado. Finalmente, un parámetro de actualización. ¿Se incorpora periódicamente nueva información o datos relevantes al sitio web? Si cumplimos, si la información que nosotros encontramos cumple con estos parámetros, es muy probable, lamentablemente no te puedo decir que sea 100% así, pero es muy probable que sea una información validada. ¿En qué caso nosotros podemos decir 100% que es una información validada? Cuando la encontramos en un repositorio académico. ¿Qué repositorio académico contamos? Nuestra biblioteca CREA. 6. ¿Cómo organizar y aplicar la información? ¿Cómo ordenamos la información y cómo la citamos? Organizar la información que obtenemos, primero la debemos clasificar por su relevancia, es decir, qué tanto tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, con la información que nosotros necesitamos, qué tan pertinente es y, posterior a eso, aplicar esta información al problema, en este caso, por ejemplo, una investigación que nos pide un profesor, que se tiene. También es importante usar la información de manera ética y legal. ¿Qué significa eso? Citar la información y en el caso que nosotros generemos nuevo contenido, ese contenido debe ser primero citado y después debe ser de alguna manera original. No puedo copiar sin citar el texto, imágenes o otro tipo de contenido sin la autorización o sin la referencia a los autores originales. Un ejemplo de eso es citar la norma APA en la sexta edición en inglés y la tercera edición en español. En nuestra biblioteca contamos con libros y con guías para citar en APA, nuestro equipo bibliotecario, en el cual me encuentro yo también, los podemos ayudar en eso, y nuestros, de alguna manera, motores, como nuestras bibliotecas virtuales o nuestro sistema de descubrimiento, que lo vamos a ver en un ratito más, también tienen una herramienta para generar citas automáticas. No son perfectas, son perfectibles, pero pueden ser una gran ayuda a la hora de que ustedes necesiten citar un material de nuestra biblioteca en sus investigaciones o en sus trabajos. 7. Y último pilar, aplicar y difundir el nuevo conocimiento. Estos conocimientos que ustedes pueden aplicar, que ustedes pueden obtener, se aplican en proyectos de título, en tesis, en artículos científicos, papers o trabajos de investigación. Este conocimiento, la idea de esto es que ustedes comuniquen y compartan este nuevo conocimiento y que pueda ser de alguna manera de acceso abierto, como por ejemplo las tesis de nuestra universidad. Cualquier duda o consulta, la idea es que ustedes nos escriban, se contacten a nuestro correo institucional, que aparece aquí en pantalla, por ejemplo, que es crea@unidad.cl, y nuestro fono de contacto, que también aparece en el sitio web. Sitio web que vamos a ver a continuación. Cuando nos introducimos en el sitio web del CREA, este sitio contiene varios botones. Por ejemplo, aquí abajito tenemos un apartado de novedades, nuestras publicaciones, hechas por nuestros docentes e investigadores, algunos links de interés clasificados por carrera. Te invito cordialmente a que los revises, y un apartado de preguntas frecuentes. Arriba está nuestro apartado de bienvenida, donde te damos la bienvenida a nuestro servicio, y también relacionado con servicios, encontramos los diferentes servicios y de alguna manera puntos de aclaramiento de nuestro sitio web. Por ejemplo, nuestro reglamento, nuestra política de préstamos, de nuestra colección general, vale decir los libros tradicionales, nuestra colección audiovisual de películas en DVD, nuestra colección de hemeroteca, publicaciones seriadas o revistas, nuestra ludoteca, que es un préstamo que se ocupa dentro de las inmediaciones de UNIAC, y esta ludoteca, se clasifican de dos tipos. Están juegos electrónicos, como nuestra consola de PlayStation, con juegos en nuestra consola de Xbox, y algunos tradicionales juegos de mesa, como el caso del ajedrez, o el Uno, o el Monopoly, y algunos juegos más contemporáneos como el Catán o el Dixie, que se prestan dentro del día. También está nuestra colección de referencia para consulta en sala, préstamos solo por el día, colección de reserva, también préstamo por el día por solo 3 horas, y nuestra colección de tesis, que su préstamo es por 3 días, aunque buena parte de nuestras tesis están de manera digital, como lo vamos a ver más adelante. También en el apartado de servicios está el apartado de reservas y renovación, donde puedes reservar y renovar tus libros que hayas pedido. Talleres de HTI, lo que estamos haciendo en este mismo momento, cuentas con video y presentaciones anteriores. Test psicológicos, más que nada no son los test en sí, sino que la norma de cómo pedir esos test, que solamente se prestan, ojo, a estudiantes de psicología. Nuestra política de salas de estudio grupal, unas salas bastante cómodas que cuentan con aire acondicionado, computador, televisor, la mayoría de ellas, pizarra, plumones, borradores, y que puedes pedir y reservar
en los contactos que aparecen en este mismo sitio web. También está nuestro apartado de préstamos interbibliotecarios. Si por ejemplo un libro impreso que tú necesitas y nosotros no tenemos, ustedes lo pueden consultar acá. Y también la firma constancia no deuda, que es un pequeño trámite que debes hacer al finalizar tu carrera. Tienes que consignar de que no tienes deudas financieras con la institución y obviamente tampoco deudas con nuestra biblioteca. En la pestaña siguiente encontramos biblioteca virtual, donde tenemos nuestras bibliotecas digitales, el libro, Digitalia y Udilo, y algunas bibliotecas alternativas también de libre acceso, que también te pueden ser muy útiles. También están nuestras bases de datos, como el caso de ProQuest, EBSCO y Alexander Street, que es una base de datos de videos, y también alguna base de datos de libre acceso, que también te recomiendo bastante que revises. Está nuestro apartado de salas virtuales, donde tú puedes solicitar una sala virtual para que te coordines con tus compañeros y docentes. Y también nuestro apartado de servicio de referencia, donde puedes realizar consultas de tipo bibliográfico. Ahora, ¿por qué no me detuve, por así decirlo, tanto en cada una de estas bibliotecas digitales? Porque si bien tú la puedes revisar por cada una, con tu respectivo login, que es tu nombre de usuario y tu contraseña previamente dada, si tienes problemas con tu login y tu usuario, te recuerdo que puedes contactarnos con nosotros y te podemos dar tus claves de acceso. Bueno, volviendo a lo anterior, ¿por qué no me detengo tanto en esto? Porque estos apartados están unificados, tanto en nuestra biblioteca como en nuestra base de datos, en nuestro sistema de descubrimiento, que es un catálogo general. ¿Cómo accedemos a este sistema de descubrimiento? En nuestra pestaña de inicio, en nuestro home principal, tenemos esta imagen enorme que dice ingresa aquí, catálogo de material CREA. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle caso, vamos a ingresar ahí. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a este catálogo, que es un catálogo general de todos los servicios que tiene nuestra biblioteca. Antes de revisar acá, te recomiendo que inicies tu sesión. Yo aquí voy a iniciar la mía. ¿Por qué iniciamos sesión? Porque eso nos va a arrojar un montón de características como un estante propio y los servicios de nuestra biblioteca. Entonces voy a iniciar mi sesión con mi nombre de usuario, que en este caso es el mismo de mi simon.usuario. No, ese no es mi correo, es simon.arevalo, aparece porque yo ya lo probé antes. Tu nombre de usuario es el mismo de tu correo UNIAC antes del arroba, y tu contraseña, si es que no la has cambiado, es por defecto las últimas 4 cifras de tu root antes del guión. Ahí ingresé mi contraseña, una pequeña contraseña de 4 dígitos, y con esto ingreso al sistema de descubrimiento premium. Ahí está mi nombre completo, mi estante y mi cuenta. ¿Qué me permite esto? Por ejemplo, en estante electrónico, si ya estoy logueado, puedo ver los libros que yo he guardado en mi perfil. Puedo copiarlos, puedo pegarlos, puedo incluso generar citas automáticas. También puedo acceder aquí a mi cuenta y puedo ver, por ejemplo, los préstamos que tengo. Sin necesidad de estar llamando a la biblioteca o de ir para allá, puedo saber los libros que tengo, los libros que debo. Uno también comete errores a veces, los bibliotecarios no estamos exentos de este tipo de cosas. Y cuáles son los plazos que tengo para eso. También puedo renovar libros que ya pedí o reservar textos que, por ejemplo, un profesor me pidió y antes que mis compañeros lleguen a la biblioteca, puedo meterme al sitio, iniciar mi sesión y reservar el libro que yo quiero. Entonces, nos metemos aquí a nueva búsqueda y por defecto nos aparece aquí catálogo tradicional. ¿Qué significa catálogo tradicional? Significa que va a buscar en el catálogo impreso, es decir, en nuestros libros tradicionales que están en la clásica estantería de nuestra biblioteca. También tenemos colección audiovisual, que son nuestras películas, nuestros CD, DVDs, Blu-rays incluso, nuestra biblioteca digital, biblioteca de libros principalmente, base de datos, que principalmente busca artículos científicos. Esto es bastante bueno, si bien los artículos son más breves que los libros, tiene información más actualizada, este formato pequeño permite eso. Nuestro repositorio de tesis, si quieren buscar alguna tesis de sus ex compañeros para guiarse, en algunos casos también aparece hasta la nota, ojo, les doy ese dato. Publicaciones UNIAC, publicaciones originales producidas por nuestra comunidad, y el apartado que vamos a revisar ahora, que es mi favorito, que es todos los recursos. Cuando apretamos todos los recursos, el buscador lo que hace es buscar, propiamente tal, todos los recursos unificados de la biblioteca, vale decir, nuestra colección clásica, base de datos y biblioteca digital. Entonces, por ejemplo, voy a buscar composición en todos los recursos.
y me aparece, por ejemplo, aquí una tesis de música que dice acceso en línea. ¿Qué pasa cuando una tesis dice acceso en línea? Significa que apretando el botón ver en línea, accedo a esta tesis. La voy a abrir, por ejemplo, aquí en una nueva pestaña, de manera completa en versión PDF. Es decir, no tengo que ir a la biblioteca a hacer el trámite de la biblioteca. Bastante sencillo. Aquí nos aparece un libro que viene con un código y nos dice disponible en Biblioteca Central. Este código es el código con el que tú debes ingresar a nuestra estantería abierta para ir a buscar el libro en los estantes y solicitarlo en el mesón de atención. Aquí nos dice que el libro está disponible. ¿Qué significa esto? Que el libro existen copias, por ejemplo, si apretamos ubicaciones, para que lo puedas pedir en nuestra biblioteca. Si aprieta aquí reserva, puedes reservar esa copia en particular. ¿Qué significa esa reserva? Significa que si otro estudiante, por ejemplo, que no haya hecho este procedimiento, saca ese libro y lo pide en el mesón de atención, ese libro se va a estar bloqueado. Es decir, solamente va a estar disponible para ti, si hay que hacer este procedimiento, obviamente. Si este libro o todas las copias llegaran a estar prestadas, este circulito verde pasaría a ser gris y diría que está en préstamo. Si aprieta ubicaciones, quizá nos aparezca algún ejemplo más abajito, va a salir la fecha en que ese libro debe estar devuelto. Si tienes suerte, el libro se va a devolver el día en que estaba premeditado. Bajamos un poco, encontramos otro libro, disponible en la Biblioteca Central, pero si buscamos composición, por ejemplo, nos damos cuenta que no todos los resultados tienen que ver con música, y en este caso es lo que a mí me interesa, por ejemplo, sino que también, por ejemplo, nos aparece perspectiva. Estos son artes visuales. Aquí me aparece producción musical, esto es lo que me interesa, pero por ejemplo aquí me habla de imagen en movimiento, un libro de cine. Aquí me habla de composición digital. ¿Qué puedo hacer entonces para buscar información más recatada? Puedo irme a búsqueda avanzada. Y aquí puedo aplicar algunos principios que vimos al principio. Perdone la palabra que me repetí. Entonces, por ejemplo, en composición, puedo hacer un poco más refinada esta búsqueda y poner composición música. Y aquí está la operación I, que integra otra palabra abajo, o la operación O, que da varias alternativas. Y aquí, por ejemplo, voy a usar quizá una de las más complejas, pero más útiles, que es la no. Entonces, si yo selecciono no, aquí puedo poner términos que no quiero que el buscador busque. Por ejemplo, si yo pongo composición música, pero no quiero composición digital ni de imagen, puedo agregar la palabra imagen, o una más general, por ejemplo, es diseño. Entonces, si yo selecciono, aquí puedo buscar también la fecha de publicación, me interesa algo relativamente actual, de hace de año, no, me interesan todos los materiales, quiero ver todos los recursos, no me manejo mucho con estos idiomas, así que voy a seleccionar cualquiera, y aprieto buscar, y lo que va a hacer el buscador, propiamente tal, es buscarme composición música, pero que no contengan el concepto diseño. Es decir, primer resultado tiene que ver con música, segundo también, tercero también, cuarto también, quinto también, sexto también, séptimo, octavo. Básicamente todos los resultados de la primera página al menos tienen que ver con lo que a mí me interesa. Así refinamos la búsqueda que nosotros necesitamos. Algunos libros no nos aparece Biblioteca Central ni un código, sino que nos aparece texto completo disponible. ¿Qué significa esto? Que se trata de un libro online. Vamos a hacer clic en el recurso, vamos a apretar ver en línea. Lo más probable es que nos pida un inicio de sesión. En este caso, de la plataforma ProQuest eBook Central. Todas las plataformas de alguna manera te van a pedir un nombre de usuario y también una clave. En el caso de la mayoría de las plataformas, todas son casi las mismas, excepto en el libro. Por tanto, nos vamos a tener un poco en esta. Mi nombre de usuario es el mismo en todas las plataformas, pero mi contraseña va a ser distinta porque en esta plataforma nos pide un mínimo de 8 caracteres. Por defecto, debería ser la misma que utilizamos en todas las anteriores, pero 2 veces. Es decir, las últimas 4 cifras de tu root antes del guión, repetidas de 2 maneras. Nuevamente insisto, si tienes problemas con esto, nos puedes contactar con nosotros o te acercas a nuestra biblioteca, nuestro número de contacto, teléfono, correo electrónico y solucionaremos tus problemas de la manera más rápida y completa posible. Iniciamos nuestra sesión en la plataforma de libro y nos encontramos con el recurso de manera completa. Aquí hay un apartado de descarga
donde nos dice que por un máximo de 21 días podemos contar con el libro completo. Si lo apretamos acá, nos va a preguntar en qué dispositivo estamos leyendo esto. Por ejemplo, un equipo portátil, un dispositivo móvil de Apple o un dispositivo móvil de Android, o otra posibilidad también puede ser. En este caso, como estoy trabajando con un computador, selecciono acá, estoy usando mi primera computadora, abro continuar y me va a pedir descargar este software que me va a permitir leer este libro de manera completa, descargada, durante un plazo determinado. En este caso, el autor y la editorial determinaron 21 días. También puedo leer este libro en línea. ¿Cuál es la gracia de esta lectura en línea? Que me permite hacer un montón de características diferentes propias de las ventajas de un libro virtual. Por ejemplo, si agregamos aquí este índice, podemos acceder a la tabla de contenidos de manera completa y navegar fácilmente a través del libro. Por ejemplo, la composición de música cinematográfica, hacemos clic aquí y aquí al ladito se nos aparece el capítulo del libro que nosotros acabamos de consultar. Si apretamos aquí al ladito, vamos a ver una estrellita con anotaciones, eso lo vamos a ver después. Y aquí tenemos una lupita que nos permite buscar información dentro del libro. Por ejemplo, ya que se trata de un libro de John Williams, Steven Spielberg, no voy a buscar Star Wars, porque esa película no es de Spielberg, aunque igual podría salir información de eso. Pero vamos a buscar, por ejemplo, Indiana. Apretamos buscar y el buscador nos aparece todos los momentos en que se habla de, por ejemplo, en este caso, la música de la película Indiana Jones de Steven Spielberg y también cuya banda sonora es de John Williams. Los artistas que aparecen en el título. Cuando ya tenemos un capítulo, podemos hacer uso de varios botones que aparecen acá, por ejemplo, descarga completa, descarga de capítulo, copiar, mandar a imprimir a PDF, agregar a mi estantería, con este botoncito agregamos el libro a nuestro perfil de el libro de la plataforma. Aquí tenemos un enlace de compartir vínculo, si le quiero enviar este libro a un compañero, o ya sabes que este libro y que está la información que el profe nos pidió, apretamos este botón y enviamos este enlace. Tenemos un apartado de citas que nos permite este botón generar automáticamente una cita en distintos formatos, por ejemplo el formato APA, simplemente copiamos y pegamos la información que nos sale ahí. Ojo, te recomiendo también que la revise, no siempre es 100% fiable. Y tenemos estas tres herramientas de acá que están relacionadas con esta estrellita, que son estas herramientas nos permiten de alguna manera guardar aspectos que nos interesan del libro. Por ejemplo, tenemos aquí un simpático destacador que lo ponemos ahí y nos destaca la información que nosotros requerimos. También le ponemos distintos colores, por ejemplo, aquí en celestito y aquí en rosadito, para distintos conceptos que nosotros requeramos. También podemos hacer una notita y esa notita va a quedar guardada en esa parte del libro. Por ejemplo, voy a poner aquí hola y la guardamos. Finalmente, esa cosita que está ahí es un marcapágina y también lo podemos agregar en esta página en particular. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la estrellita? Automáticamente en nuestro perfil se va a guardar la página y el capítulo donde nosotros incluimos estas anotaciones, y con el logotipo de acá tenemos acceso a nuestras notas, que las que puse en esta página, a las notas que está aquí, a los apartados del libro que los puse en destacador y a nuestro marcapágina, que en este caso fue de la página 8. Si seguimos por acá, tenemos las clásicas herramientas propias de cualquier PDF, por ejemplo, alejar, acercar y un zoom, en el cual podemos ajustar tanto el ancho o como ajustar también la página, y las clásicas también vistas de página para el libro que nosotros necesitamos. En los botones de acá arriba podemos encontrar un apartado de ayuda, si que necesitas saber algunas cosas más, un apartado de finalizar sesión, nuestra configuración, si queremos cambiar nuestro perfil o nuestro idioma, y en estantería, si nosotros accedemos acá, accedemos también a nuestras estantes y los libros que nosotros hemos revisado. En mi caso es bastante completo, puesto que le he realizado este taller a otros alumnos, entonces hay distintas áreas de conocimiento guardadas en mi estante, y también puedo generar aquí botones muy similares a los que vimos antes, como por ejemplo el botón de índice, en el que accedo al libro completo, o el mismo botón de citas que me permite generar una cita para nuestro trabajo, que en este caso se exporta en un formato de texto. Esta plataforma tiene un montón de características, te invito a que la revises, a que juegues en ella,
a que busques información acá, es información validada, como dijimos anteriormente, y es información también académicamente bastante útil. Te invito también a que hagas ejercicios visitando estas plataformas. Vamos a volver un poco a nuestro catálogo en nueva búsqueda y también, por ejemplo, si buscamos en base de datos, vamos a buscar música, ando medio mal para escribir, me parece como en portugués. Y vamos a acceder, por ejemplo, a nuestra base de datos. Allí encontramos un artículo de música asistencial escrito por nada más ni nada menos que don José Vicente Suárez, gran compositor experimental electrónico chileno. Si accedemos al recurso, nos dice que la fuente está en Cielo, por tanto se trata de un artículo abierto y nos lleva directamente al artículo de manera completa. Esta plataforma Cielo, que también te recomiendo profundamente, nos permite generar un PDF del artículo completo, exportarlo en un formato de XML, que es bastante más práctico para citar y hacer varios tipos de procedimientos distintos, y también nos genera este botoncito que nos genera citas automáticas para copiar y pegar en nuestras investigaciones. Vamos a tratar de acceder a alguna base de datos un poco más compleja que esta. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo que dice música y medicina, también está en Cielo, pero por ejemplo, aquí tenemos música y terapia, este artículo está en portugués, también es una base de datos abierta. Eso también es importante, la base de datos abierta que vimos al principio en el apartado de biblioteca también se encuentran acá. Vamos a ver si en la descripción nos aparece, por ejemplo, EBSCO. Nos aparece cosas que habla de EBSCO, pero por ejemplo, en este artículo de Italia, nos dice que esto está en ProQuest. Y si accedemos a ver en línea, esto va a ser muy similar a lo que vimos hace poco con el libro. ¿Qué significa esto? Que vamos a acceder a una base de datos suscrita por nuestra universidad, en la cual tú puedes acceder acá y descargar el PDF de manera completa. Ahora, en este caso, no hubo problema alguno, ya que estoy dentro de la IP, la dirección IP de nuestra universidad, pero lo más probable es que también tengas que acceder a un área personal. Y en esta área personal también tú accedes con el mismo nombre de usuario y contraseña que hemos visto anteriormente. Nuevamente te insisto, tu nombre de usuario y claves son las mismas para todas estas plataformas, excepto para la plataforma ProQuest eLibro. En esa es un mínimo de 8 caracteres y en el caso de que no la hayas cambiado, son las últimas 4 cifras de tu root antes del guión repetidas 2 veces. Nuevamente te digo de que si tienes cualquier duda con respecto a esto, nos escribas a los contactos de nuestra biblioteca. ¿Dónde están esos contactos? En el mismo portal del CREA. Tú accedes a contacto y nos escribes acá en un breve formulario, o también puedes acceder a vamos a ver si puedo aquí. Nos puedes escribir a nuestro correo o llamarnos a nuestros teléfonos y a nuestro anexo si está dentro de la Universidad UNIAC, o dirigirte también presencialmente, también puedo recomendar para que nos conozca a nosotros, me conozca a mí también, a nuestra dirección en Avenida Salvador 1200, UNIAC sede central, justo en la esquinita de la calle Hindenburg con Salvador. Ahí se encuentra nuestra hermosa biblioteca UNIAC. Vamos a seguir un poco aquí en Primo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un libro y ese libro lo quiero reservar para información que necesito? Vamos a probar de nuevo con música, una de las artes más nobles que yo creo que nos gustan a todos. Y vamos a aplicar nuestro catálogo tradicional, ya que me interesa también, como buena persona tradicional que soy, ver un libro impreso y ver qué es lo que me puede ofrecer. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos un libro que dice Ruidos, ensayos sobre economía política de la música. Me interesó este libro y veo que está en verde y que está disponible. Perfecto. Aprieto aquí ubicaciones y este botoncito nos va a llevar a todas las copias que están disponibles en la estantería abierta. Entonces, aquí en opciones de solicitud, tengo el botón que dice reserva. Si lo aprieto acá, puedo generar una reserva y la acción, en este caso, es exitosa. ¿Qué significa esto? Como te mencioné anteriormente, si otro estudiante, por ejemplo, que no haya realizado este proceso, va a nuestra biblioteca, copia ese código que está acá, 780.7 ATO 8833, 883R, saca el libro del estante, va a nuestra mesa de atención y lo pide, el libro se va a bloquear y solamente yo
voy a ser capaz de alguna manera de pedir este libro. Ahora, estas reservas no son por siempre, son por el día. Así que te recomiendo que si tú haces una reserva, ese mismo día vayas a nuestra biblioteca y solicites el libro que acabas de reservar. También, aquí en ubicaciones podemos ver detalles, por ejemplo. A veces tú puedes buscar un concepto y te llama la atención que no aparece en el título, pero sí puede aparecer adentro. Esto también es muy útil cuando se trata de libros que compilan trabajos de muchos autores o distintos temas distintos. A veces tú puedes estar buscando información, pero te aparece un libro con un título o con una portada que no tiene mucho que ver con lo que estás buscando. En ese caso es muy probable que el tema que tú utilizaste en nuestro buscador esté en la descripción. Y en este caso, por ejemplo, si buscamos economía política de la composición, es muy difícil que un libro se llame así. Pero esa información la encontramos dentro de la descripción de este libro sobre economía política de la música. También encontramos algunos datos útiles, por ejemplo, si tu profesor te buscó acerca de una editorial en particular. La extensión también útil si quieres leer algo, por ejemplo, de literatura creativa, que nosotros prestamos por más tiempo también, te doy ese dato. Y quieres leer algo, no, me interesa leer algo por el fin de semana, puedes ver la cantidad de páginas de nuestro perfil de libro y revisar si que te interesa o no. Y también aparece el autor en azulito. ¿Qué otra sección también aparece en azulito? El tema. Si yo hago clic en azulito significa que es un enlace. Por lo tanto, si hago clic acá en música, me aparecen todos los libros que tienen música como tema general. Esta herramienta es muy útil si quiero buscar otros temas relacionados. Como dije también, aparece también el autor en azulito. ¿Qué significa eso? Nuevamente se trata de un enlace y si apretamos acá, me aparecen todos los textos, en este caso no reconoció nada, de el autor, en este caso Jacques Attali. También es muy útil si buscamos otra referencia de los autores en particular. No sé si te la recomiendo tanto porque a veces algunos nombres se repiten, por ejemplo un nombre de autor muy genérico, Pedro González, por decir así. Pueden aparecer autores que no necesariamente sean ese Pedro González, pero también es una herramienta que puede utilizar en el caso de que necesiten una investigación más exhaustiva. ¿Qué otra herramienta tenemos acá? También relacionado con lo que hablamos al final de la diapositiva, las citas. Si ustedes, por ejemplo, están en el perfil de un libro y aprietan, se van a la esquina derecha de la pantalla, está la opción enviará. Aquí encontramos varias opciones. Por ejemplo, la puedo agregar en mi estante, muy parecida a la opción que vimos con el libro hace un ratito atrás. La podemos enviar a un correo electrónico, podemos imprimir. Esto no significa que se imprime el libro, significa que se imprime la ficha. Podemos crear un enlace permanente también, que podemos enviarle a algún compañero, a nuestro profesor. ¿Sabe, profe, este libro no me sirve o no? Y ustedes le envían este enlace. Recomiendo esto, más que enviar el nombre o del libro del autor, que utilicen esto. También, vamos a cerrar acá, también podemos generar alguna herramienta en algún gestor de citas, como EasyBib, como RefWorks, como EndNote. Y tenemos este botoncito acá que es extremadamente útil. Si están en su proceso de tesis o haciendo alguna investigación más compleja, ustedes van a amar este botoncito, que es el botón de cita. Ustedes apretan acá y el buscador va a generar automáticamente la cita, que en este caso es la cita en formato APA. Nuevamente te insisto que esta cita no es perfecta. Puede haber algunos pequeños errores en la puntuación, en las mayúsculas. Así que te recomiendo que también la revises, que generes tus conocimientos en APA. Puedes consultar nuestro libro de APA, puedes llevarlo incluso para la casa, que está en nuestra biblioteca, muy útil. O puedes pedirnos ayuda a nosotros, los bibliotecarios, para que te ayudemos en la generación de estas citas. Pero generalmente, por lo que veo acá, esta cita se ve bastante bien hecha y la que puedes utilizar para citar en tu investigación. Simplemente seleccionando y copiando al final de tu bibliografía. También la búsqueda me permite generar aquí los temas o autor-creador, también buscar también aquí en cualquier parte del registro. Si busco otro término en general, por ejemplo, derecho, aprieto buscar y me aparecen todos los textos que aparecen con la frase exacta en cualquier parte del registro del concepto de derecho, tanto en el título como en descripciones interiores. Si un libro, por ejemplo, o un material, mejor dicho, te aparece en múltiples versiones, tú haces clic en el material y el buscador te va a arrojar, en este caso, distintas versiones del mismo texto, pero de diferentes años. En este caso, un libro editado en 1991
y un libro editado en 1966. También esta misma opción te va a aparecer en libros que se encuentran disponibles tanto en línea como de manera impresa. Ahí tú puedes revisar bajo tus criterios, tu forma de trabajo, tu forma de estudio, qué es lo que más te conviene. Otra opción que tenemos acá es nuestro localizador de citas, en el cual podemos buscar una publicación periódica. Tenemos también un índice alfabético. Si lo presionamos acá, nos va a buscar revistas electrónicas y apartados de alguna manera que entregan artículos. Nuevamente te insisto, esto es extremadamente útil a la hora de buscar información actualizada. Como publicar un artículo científico es un procedimiento menos complejo y más breve que publicar un libro, lo más probable es que la información más actualizada de un tema, sobre todo en áreas que es muy importante esto, como por ejemplo comunicación digital, informática o temas sociales, te recomiendo que utilices este apartado que aparece aquí en la A y Z, en la esquina superior de tu cuenta del catálogo Primo. Tenemos aquí un pequeño apartado de ayuda y un apartado de idioma, en el cual también, si te acomoda más en inglés o si eres angloparlante también, puedes seleccionarlo y ver nuestro catálogo en inglés. Yo también lo ocupo a veces porque hay algunos términos técnicos que siento que estoy más vinculado a ellos, a los conceptos en inglés y los conceptos en español. Pero vamos a volver al español clásico, que es el que estamos usando en este momento. Nuevamente digo, cualquier duda o consulta que tengas sobre esto, nos puedes escribir. Antes que se me vaya, aquí en la esquina de derecha tenemos también opciones para refinar nuestra búsqueda. Por ejemplo, podemos refinar por nuestro tipo de recurso. En este caso, si yo busqué derecho, me interesan los libros, entonces podemos incluir y también podemos excluir. Es decir, me interesan, por ejemplo, ya los libros, las publicaciones periódicas, pero no me interesan las disertaciones, por ejemplo. Entonces puedo poner la pestañita de excluir, apretamos continuar y el buscador me va a arrojar esa solicitud que acabo de hacer acá. También puedo clasificar por creador. Por ejemplo, Alfredo Echeverri ha tenido 4 publicaciones sobre el tema y es lo que me interesa. Si estoy a distancia, por ejemplo, y no me interesa o no estoy en condiciones para visitar la biblioteca de manera presencial, estoy con una sanción, no sé, puedo también poner los recursos en línea y acceder solamente a los libros online que de alguna manera tratan el tema que acabo de buscar, que en este caso es derecho. Aprieto ver en línea y me va a aparecer el recurso de manera completa, en este caso sin ningún login, puesto que es una publicación de UNIAC. Pero por ejemplo, este texto que dice aquí, Teoría del Derecho, me dice que está en línea y que también cuenta con copias físicas. ¿Qué significa esto? Que si accedo al recurso y accedo, por ejemplo, al botón de ubicaciones, este me va a arrojar un libro impreso con su numerito de clasificación, con el que voy al estante y lo pido, o también aprieto cómodamente mi botón de ver en línea y se va a abrir la biblioteca virtual, que en este caso se está cargando, vamos a abrir una nueva ventana. En este caso se trata de un PDF, es decir, es un material propio de la Universidad UNIAC. Si estás en tu computador, bueno, esto también te lo puedo recomendar, pero si estás en un computador público o sobre todo en las inmediaciones de nuestra universidad, una vez que hayas generado la búsqueda que tú necesitas, el material que acabas de solicitar, por ejemplo, de que reservar, etcétera, sobre todo si reservas, te recomiendo, al igual que todo sitio web como una red social, que finalices tu sesión y tu sesión va a estar cerrada. Vamos a volver un poco al sitio de nuestra biblioteca y si te acomoda, por ejemplo, revisar una base de datos en particular o tu docente te recomendó ver un sitio en particular, puedes meterte a lo que revisamos antes, que era nuestra biblioteca virtual, donde puedes acceder a estas plataformas de manera separada, como el caso de libro, por ejemplo, que acabamos de ver, o el caso de elementos un poco más complejos, como nuestra base de datos. Por ejemplo, está también Alexander Street, que es una plataforma de videos online, videos académicos. Por ejemplo, voy a buscar música y me aparecen varias sugerencias. Por ejemplo, interpretación musical. Aprieto buscar y la plataforma me va a sugerir un montón de videos que tratan sobre este tema. ¿Cuál es la ventaja de esta plataforma? Pues sobre otras como, por ejemplo, YouTube, que, al igual que las anteriores,
me permite acceder a un contenido válidamente certificado de manera académica. Vamos a acceder aquí al recurso. Y que también me permite, esto no sucede en todos los casos, generar subtítulos, una tabla de contenidos donde puedo acceder directamente al tema que me interesa. Son videos indizados. Por ejemplo, esta parte donde aparece el diálogo del personaje Tannhauser. Y puedo acceder directamente a este recurso, que en este caso es una obra. También, al igual que en los recursos anteriores, podemos guardarlo en nuestro perfil, enviarlo por correo electrónico, imprimir el perfil de esto y cómodamente citar el recurso que acabamos de utilizar. Como accedimos de manera automática, lo más probable es que no nos pida un login, pero si accedes desde tu casa, lo más probable es que te pida a un área personal que te va a permitir justamente guardar y generar tu perfil, tu propia, por así decirlo, biblioteca, tu catálogo de videos académicos. Es una herramienta que también te recomiendo bastante. Y con esto te hago la invitación para que revises los recursos y que toda duda que tengas con respecto a todo lo que vimos hoy día, no solamente las plataformas de bibliotecas, sino que también para buscar información en general, información en internet que te pueda ser útil o que necesite información académica, te recomiendo que nos escribas aquí en nuestra plataforma de contacto, que nos llames a nuestros teléfonos también, o que hagas presencia también en nuestra biblioteca, en la cual podemos atender todas nuestras consultas pertinentes.